El drama en el siglo de oro español, por Gilberto Galindo Siciliano. Bienvenidos a otro programa más de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hablar acerca del siglo de oro español. El siglo de oro fue una etapa de grandes logros en la literatura española y puede ser comprendido con mayor amplitud observando sus tendencias estéticas que entran en diferentes periodos históricos. El Renacimiento en España apareció al mismo tiempo que el fortalecimiento del poder monárquico. Desde Fernando e Isabel podemos ver que la monarquía se va consolidando y que alcanza su culminación con el reinado de Carlos I, mejor conocido como Carlos V. En suma, una monarquía muy sólida basada en los preceptos maquiavélicos y al mismo tiempo, España se erige como la defensora de la cristiandad, estableciendo una influencia muy fuerte en otros reinos europeos y sobre todo en el Vaticano. Las etapas que se establecieron en el Renacimiento español se pueden resumir en Renacimiento temprano, tardío, plenitud y declive. El periodo no puede ser considerado un movimiento homogéneo. Tampoco fue una sola época compuesta, pues las formas de la cultura tienen diferentes niveles de intensidad y actitud que son aparentes. El siglo de oro duró aproximadamente siglo y medio, de los trabajos de Garcilaso de la Vega en 1530 a la muerte de Calderón de la Barca en 1681. El Renacimiento español y específicamente el Siglo de Oro tienen su origen en la influencia del drama italiano, que se fue asimilando durante este periodo hasta que logró su magnificencia en el arte escénico, tanto en las estructuras dramáticas como en la maquinaria escénica y en los edificios teatrales que se fueron conformando en corrales. Los dramaturgos que se van a describir aquí vivieron durante el periodo conocido como el siglo de oro del drama español. Las fechas aproximadas 1580 a 1650. Esto fue la época isabelina y jacobina en Inglaterra, el comienzo de la época clásica en Francia y un periodo de decadencia en Italia. El desarrollo del drama español fue debido no solo en pequeña medida a las ideas humanistas del Renacimiento italiano. Se debe más a la antigua tradición del drama religioso y al genio lírico natural de la gente española, cuyos actores solían fugarse aún en la mitad del más solemne auto religioso en una excitante y licenciosa danza que fue deplorada por la Iglesia. Los libros de historia de la literatura dan un catálogo de los nombres de los hombres que en el siglo XVI comenzaron a crear el drama español. Juan de la Encina, Bartolomé de Torres Naharro, Gil Vicente y algunos otros. Hombres que estuvieron conectados con casas nobles y escribieron para representaciones privadas o que fueron empleados por la Iglesia. También hay cierta evidencia que uno de los más populares tipos de drama fue desarrollado por la urgencia de las compañías profesionales en las que los actores no trabajaban profesionalmente, al menos que hubiera obras para actuar y una razonable expectativa de audiencias para verlos. En 1561, Madrid se convirtió en la capital de España. Los productores de algunas pequeñas compañías solicitaron a las autoridades construirles algún tipo de teatro. Las autoridades astutamente evadieron sus responsabilidades, dándole el trabajo a las cofradías de ciudadanos caritativos que habían existido en la mayoría de Europa. A lo largo de la Edad Media, las cofradías abrieron un llamado teatro que en realidad era un pequeño y áspero escenario, acomodado en medio de un patio formado por las paredes de atrás de 3 casas. Alrededor del escenario había bancas. Los preparativos fueron primitivos y las representaciones rudimentarias.
pero llegaron a ser inmensamente populares y más cofradías abrieron teatros en otras ciudades españolas como Valencia, Sevilla, Zaragoza y Granada. Durante el siglo XVI, los cánones religiosos del drama yacían pesadamente sobre España y las representaciones fueron permitidas en las ciudades los domingos y días festivos. Pero tal fue la popularidad del teatro y la extensión de las ganancias que la licencia fue extendida para cubrir martes y jueves. Para finales del siglo, las obras se representaron durante 198 días al año y los españoles se encontraron en posesión de un movimiento teatral indecente y extremadamente popular, por lo que la Iglesia suplicó al rey para que la suprimiera. En 1598, el rey accede a esa petición. Sin embargo, las cofradías pidieron al rey que cediera y se logró alcanzar un compromiso, y para 1613 había cientos de compañías teatrales a lo largo del país y su existencia fue posible gracias al trabajo de todos los dramaturgos, directores, actores y dueños de las cofradías que ayudaron a consolidar un teatro español. A continuación vamos a ver un cuadro sinóptico en el que vamos a resumir de alguna manera cuáles fueron todas esas etapas y quiénes fueron los principales protagonistas de ellas. El siglo de oro español empezó con un renacimiento temprano durante el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V de 1517 a 1556, con la introducción de las formas italianas con los autores Juan de la Encina y Bartolomé de Torres Naharro, y las ideas de Erasmo a través de Gil Vicente. Después tenemos un renacimiento tardío que es bajo el reinado de Felipe II de 1556 a 1598, en el que se incorporan las formas italianas con Lope de Rueda y Juan de Timoneda. Después tenemos también durante este periodo la Reforma Católica y tenemos a los autores Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La plenitud la tenemos en el reinado de Felipe III de 1598 a 1621, en el que se dan los grandes creadores. Entre ellos pues tenemos a Juan de la Cueva, a Miguel de Cervantes Saavedra, a Lope de Vega, a Tirso de Molina y a Juan Ruiz de Alarcón. Y después tenemos el declive, que es durante el siglo XVII, en el reinado de Felipe IV y Carlos II de 1621 a 1700, en el que vemos a los grandes autores barrocos. Primero vemos a los culteranos, entre ellos tenemos a Góngora, a Pedro Calderón de la Barca, a Sor Juana Inés de la Cruz, y a los conceptistas, entre los que tenemos a Quevedo y a Gracián. A continuación, pues vamos a ver los principales dramaturgos en España, en Inglaterra y en Francia, para que ustedes puedan ver cuáles son los autores que estaban predominando en estos países, que pues eran los más preponderantes en Europa. Entonces, en España tenemos de 1500 a 1550 a Juan de la Encina, a Bartolomé de Torres Naharro, a Gil Vicente, a Lope de Rueda. Y de 1550 a 1600 tenemos a Cervantes, tenemos a Lope de Vega, y del 1600 al 1650 a Lope de Vega y Calderón. En Inglaterra tenemos del 1550 al 1600 a Thomas Kidd, a Christopher Marlowe, a William Shakespeare y a Ben Jonson. En Francia, del 1600 al 1650 tenemos a Hardy en el Principio, y al finalizar tenemos a Corneille y a Molière, y durante el 1650 y el 1700 tenemos a Racine. El primer dramaturgo que estuvo bajo la influencia del Renacimiento, con la comedia latina a través de las imitaciones italianas, fue Juan de la Encina.
frecuentemente llamado el padre del teatro secular español. Heredó todos los conceptos medievales de su pasado y llegó a ser al mismo tiempo un pionero del Renacimiento. Sus obras conocidas como Égoglas fueron representadas en la privacidad del palacio del duque de Alba y el cardenal Arborea en Roma. Le dio al drama español popular el realismo y la inspiración nacional. La carrera de Encina tiene 3 periodos. Al principio, fue un simple heredero de las obras de misterios medievales, como se puede ver en su obra Égogla de los Pastores. El segundo periodo inicia con Égogla de las Grandes Lluvias, en donde aparece el ridículo, la influencia de los juegos de escarnio, y la tercera etapa con Égogla de Plácida y Vitoriano, donde hace uso de sus influencias italianas. Otro de los dramaturgos de esta época fue Bartolomé de Torres Naharro, quien escribió sobre eventos y modales de su época, que dirigía a espectadores de clase baja y alta. Entre las de más interés se encuentran 3 obras: comedia soldadesca sobre sus experiencias como soldado, comedia tinellaria que está saturada de un espíritu fársico y satírico, y comedia trofea sobre la inmoralidad del clero. Y la Himenea, que fue una precursora de la comedia y una especie de adaptación de la Celestina, y fue considerada la primera comedia de capa y espada. Otro de los dramaturgos que tuvieron gran influencia durante los inicios del siglo XVI fue Gil Vicente, quien puso mayor énfasis en el teatro secular. Algunas de sus obras son égoglas pastorales. Sus obras se pueden clasificar en 4 grupos: obras devocionales, autos, comedias y tragicomedias y farsas. El primer dramaturgo en comercializar sus obras al exponerlas al pueblo fue Lope de Rueda, quien comenzó como actor en la compañía de Mucio. Después se volvió administrador de los viajes de la compañía y finalmente dramaturgo, mucho antes de llevar a la escena sus obras en la plaza del mercado y en las tabernas de las ciudades más grandes de España. La aportación de Lope de Rueda fue que sus obras fueron escritas en prosa utilizando dialectos populares para darle un carácter cómico a los personajes y al ingenio de sus diálogos, que llegaron a su culminación con los pasos, que son pequeñas obras que servían como intermedios para entretener al público mientras los actores y los escenógrafos hacían cambios entre actos. Lope de Rueda utilizó un lenguaje coloquial que le dio más realismo a las escenas y rompió con los esquemas establecidos de temas y lenguaje para lograr así un acercamiento más estrecho al público. Juan de Timoneda escribió solo 3 obras importantes, pero se dedicó más a propagar el drama y a vender libros, aunque escribió algunos autos sacramentales a expensas de la Navidad y las obras de la Pasión que llevaron al desarrollo posterior de la comedia. Juan de la Cueva comenzó a experimentar al escribir sus obras negándose a seguir los preceptos clásicos del drama, que a veces lo llevaron a ser inconsistente en el desarrollo de sus historias, pues cambiaban de tono de la obra súbitamente, haciendo perder a sus personajes sus posturas trágicas. Otra de sus aportaciones fueron su extraordinario sentido de la improvisación y la variación de las distintas formas de versificación y el uso de las leyendas españolas en sus argumentos. Aunque estas obras mostraban la deficiencia del dramaturgo en el arte de la representación, pero llegaron a ser populares por su idea novelística y el empleo de baladas tradicionales. Otro de los dramaturgos que contribuyó al desarrollo del drama
fue Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió entre 20 y 30 obras, de las cuales solo quedan 2 dramas de 4 actos, Los tratos de Argel y El cerco de Numancia. La más impresionante obra de Cervantes fue El cerco de Numancia, basado en el trágico destino de los celtíberos, que fueron cercados en la antigua ciudad de Numancia por los romanos, y que perecieron después de muchos años de resistencia. La elevada concepción de esta obra consiste en su estilo retórico, los héroes colectivos, el tema patriótico y el suicidio colectivo que la convierten en una obra trágica española del siglo XVI. Sin embargo, es más conocido en el mundo del teatro por sus entremeses, que estaban dotados de una vitalidad del lenguaje y la combinación de la prosa y el espíritu costumbrista español, sobrepasando el rústico estilo de los pasos de Lope de Rueda. Las representaciones durante el siglo de oro español. Aunque en un principio las representaciones se llevaban a cabo en patios rústicos con escenarios improvisados, representados por grupos itinerantes, poco a poco las compañías teatrales se fueron estableciendo en las principales ciudades de España en la primera mitad del siglo XVI. En 1561 la capital de España se movió a Madrid y se estableció la corte real. Una afluencia de personas y población la convirtió en la capital teatral por 1585. Ya para 1565, los ciudadanos ya se daban cuenta de las ganancias de los productores teatrales y fundaron una institución de caridad llamada la Cofradía de la Sagrada Pasión, cuyo propósito era rentar corrales donde las compañías pudieran representar sus obras. Los actores recibían una parte de la ganancia y el resto iba a un hospital para mujeres pobres. Los patios de las casas y los lotes baldíos en los que los corrales fueron establecidos llegaron a ser más tarde teatros bien establecidos. Las obras fueron representadas en la parte del fondo de los lotes baldíos o en el frente de las casas sobre un tablado de tal forma que la fachada de la casa sirviera como fondo escenográfico. Tiempo después se colocó una cortina y se aumentó escenografía más elaborada. Los cambios de escenario se dejaron a la imaginación de los espectadores, quienes eran informados por los actores que un cambio de lugar había ocurrido. Los actores hacían sus entradas y salidas de las puertas de 2 vestidores construidos en el fondo del escenario, uno de cada lado. Cortinas movibles cubrieron los espacios entre ellos y se abrían súbitamente para alcanzar un efecto dramático. Antes de cada representación había pregoneros callejeros que iban haciendo propaganda de los horarios y lugares de la representación, y también había postes pegados en los edificios principales de la ciudad anunciando la nueva atracción. Y por supuesto que los lugares eran vendidos a diferentes precios, ya sea si ocupaban un cuarto para que pudieran descansar, un palco, o si estaban en la parte de abajo donde se encontraban los pobladores de menores recursos económicos. También se podía ver la división de clases, sin embargo, es de notarse que el espectáculo teatral estaba diseñado para todos los niveles socioeconómicos. Nada más me resta decirles que este es el fin de la primera parte del siglo de oro español. Y también sugerirles que se suscriban al canal para que podamos seguir elaborando este tipo de materiales que son importantes para el desarrollo cultural de la población. Muchas gracias. Hasta pronto. Solo tómate un tiempo para suscribirte
y darle like al video, que no pasa nada.